Bendiciones, bendiciones pueblo de Dios y amigos, vive Jesús a través de estos medios que bendigo, vive Jesús, aleluya, doy gracias al Señor, alabo y glorifico el nombre de Dios, vive Jesús. Señor, te doy gracias, te alabo, te glorifico Señor, porque tú eres santo, tú eres el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por el amor, aleluya, que tú tienes hacia nosotros, Padre Santo, Señor. Y aún ese pueblo que es infiel, Padre Santo, Señor, el cual la gente dice que es tu pueblo, Israel, poderoso Santo, Señor. Yo sé que tú amas, Padre, todas las naciones, Padre Santo, Señor, Padre bueno, a través de la promesa de Abraham y Jesucristo, Señor, todas las naciones son bendecidas por las promesas, Señor, que tú dices y que yo sé que tú cumples, las promesas que tú prometes, Señor, a tu pueblo, vive Jesús, y al mundo entero, Padre Santo, porque todo el mundo es bendecido, vive Jesús, a través de tu palabra y de las promesas, Padre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, vive Jesús, amén. En la prédica anterior, vive Jesús, aleluya, estuve hablando, vive Jesús, aleluya, de varios puntos, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y quiero continuar, vive Jesús, aleluya, hablando, vive Jesús, de las grandezas y todas las cosas que Dios está haciendo en este tiempo, vive Jesús, para Dios mostrar su poder, para Dios mostrar su gloria, y a la misma vez para Dios mostrar su descontento a través de la ira, vive Jesús, que está viniendo sobre toda esta gente que son desobedientes, vive Jesús. Si nosotros vemos, buscamos, vive Jesús, aleluya, todas las cosas que están pasando, terremotos, grandes lluvias, grandes granizos, tormentas, vive Jesús, fuego, vive Jesús, aleluya, grande inmigración de países, de un país hacia otro país, gente, vive Jesús, de diferentes culturas, viajando y buscando, vive Jesús, aleluya, dónde vivir mejor, dónde buscar paz, vive Jesús, pero dice la palabra del Señor que cuando digan paz y seguridad es cuando va a venir, vive Jesús, aleluya, todas estas cosas. Sabemos, vive Jesús, que en unos días pasados Israel, vive Jesús, filmó, vive Jesús, aleluya, con unos árabes ahí, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, un tratado de paz. Y cuando ellos más tranquilos estaban, se creían que habían conseguido la paz, que estaban celebrando fiestas, vive Jesús, aleluya, vino, aleluya, Padre Santo, Señor, la ira de Dios, permitido, vive Jesús, aleluya, que esta gente, vive Jesús, aleluya, grandes asesinos, grandes personas que están, vive Jesús, aleluya, amaestradas, vive Jesús, para matar, asesinar, vive Jesús, sea grande o sea chiquito, vive Jesús. Y en el tiempo, vive Jesús, aleluya, que estamos, vive Jesús, esa gente están viviendo como si estuvieran en el tiempo de la ley. Como se dice, ojo por ojo y diente por diente, vive Jesús. Se han olvidado, vive Jesús, aleluya, que la palabra del Señor lleva años ya, vive Jesús, hablando de que Jesucristo vino al mundo para rescatar, vive Jesús, todos aquellos que se habían perdido, vive Jesús, aleluya, la cual el pueblo que rechazó a Dios fue su propio pueblo, vive Jesús, porque muchas veces nosotros hablamos la palabra del Señor y los primeros que muchas veces nos rechazan a nosotros son los de la casa, vive Jesús. Y la palabra del Señor dice, vive Jesús, aleluya, que el Señor levantaría a un pueblo a celo, vive Jesús, la cual el Señor levantó, vive Jesús, a través de estos hombres que fueron predicando por el mundo, aquel pueblo que le decían el pueblo de los gentiles, vive Jesús, el cual el Señor sacó grandes predicadores, grandes evangelistas y grandes personas que llevaron alrededor del mundo y están llevando la palabra del Señor, vive Jesús.
Pero lo que se llama el pueblo de Dios, el Señor levantó, vive Jesús, a esta gente a contienda, vive Jesús, aleluya, porque el pueblo que es el pueblo llamado del Señor, el pueblo de Israel, vive Jesús, aleluya, se ha dejado engañar, vive Jesús, por el enemigo, vive Jesús, usando las promesas que Dios le dio. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nosotros debemos ser conscientes que si Dios hace una promesa con nosotros, esas promesas se cumplen siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles a su palabra. Vive Jesús. Ya cuando nosotros nos mantenemos y nos volvemos infieles a su palabra, ya eso hace otro cambio. Y Dios lo mete en el tiempo. El tiempo Dios lo frisa, vive Jesús, porque Dios es dueño del tiempo. Hasta que el hombre reconozca, vive Jesús, que su pecado. Si nosotros tenemos un ministerio, vive Jesús, y desobedecemos a Dios, Dios no nos quita ese ministerio, pero sí ese ministerio se mete en el tiempo, se mete frisado. Y mientras nosotros estamos inconscientes y no, vive Jesús, aceptamos que hemos pecado, vive Jesús, aleluya, ese ministerio está parado. Pero tan pronto nosotros reconciliamos nuestras almas delante de Dios y reconocemos el pecado, Dios, vive Jesús, empieza a trabajar con nosotros. Muchas veces tenemos retribución de pecado, vive Jesús, porque aunque nosotros hemos sido perdonados, pero siempre tenemos consecuencias, como las tuvo David, vive Jesús, aleluya, cuando pecó, y la mujer con quien él pecó tuvo un hijo y el hijo se murió. O sea, siempre vamos a tener retribución de pecado, vive Jesús, aleluya. Algo tenemos que pagar, vive Jesús, por ese pecado. Cuando muchas veces nosotros dimos la ley, aquí en el mundo, vive Jesús, las leyes que hace el gobierno, a veces cometemos un pecado, vive Jesús, aleluya, o algo, inferimos en la ley, desobedecemos la ley, y siempre algo tenemos que pagar, vive Jesús. O sea poco o sea mucho, tenemos que pagar, vive Jesús, por haber inferido esa ley. Tiene que el juez encontrar gracia de Dios en nosotros para decirnos, vete y no vuelvas a cometer. Como el Señor Jesús le dijo a aquella mujer cuando la trajeron, vive Jesús, y Jesús se puso a escribir en la arena, y aquella gente que los acusaron se fueron, vive Jesús, aleluya, y el Señor le dijo, mira, ¿dónde están los que te acusan? Y el Señor le dijo, yo tampoco te acuso, vete y no lo hagas más, vive Jesús. Así el Señor con nosotros muchas veces nos perdona, no tenemos que pasar nada, no tenemos que pagar nada por el pecado, vive Jesús, aleluya, pero muchas veces sí tenemos que pagar, vive Jesús, algo, vive Jesús, consecuencia de haber pecado, vive Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, tuvieron que pagar consecuencias, vive Jesús, aleluya, de ellos haber inferido la ley de Dios, haber pecado, desobedecido la ley de Dios. Y el pueblo de Israel, lo que está pasando ahora mismo es por él haber dado la espalda a Dios, vive Jesús, y haber permitido todos esos bajales y todas esas cosas que se metieran a su casa, vive Jesús. Muchas veces dejamos que todo el mundo entre a nuestra casa, vive Jesús, aleluya, a veces por conveniencia. A veces en las iglesias dejan que todo el mundo vaya y participe por conveniencia, vive Jesús, por el número, por conveniencia, vive Jesús, por hacerse grande. Y así pasa por el estilo, ha pasado en el pueblo de Israel, han dejado
que todas esas cosas se han metido, tanto Estados Unidos como Israel han dejado, vive Jesús, que todas las naciones traigan las porquerías, vive Jesús, aleluya, y todo, vive Jesús, lo que está pasando en estas naciones, tanto aquí en Israel, vive Jesús, es por permitir el pecado, vive Jesús. Tenemos que cerrar la puerta de nuestro hogar, aleluya, al pecado. Tenemos que cerrarle la puerta de nuestro corazón al pecado, vive Jesús, aleluya. Por haber permitido, vive Jesús, tanta inmundicia y tanta porquería está pasando esta nación, vive Jesús, lo que está pasando. Han permitido, vive Jesús, aleluya, en estos días pronto se celebra el día de Halloween. En la Navidad se celebra el día, vive Jesús, de Santa Claus, el día de Papá Noé y todos esos demonios, digo yo, vive Jesús, aleluya, todos esos falsos dioses que han permitido, que han traído, vive Jesús, aleluya, todas las naciones de otras naciones han venido y la han traído a esta nación por conveniencia, porque todo es negocio. Cuando ustedes van, cuando vamos a las tiendas grandes, las megas tiendas, ellos cambian, vive Jesús, el día de Halloween, el día de Navidad, el día de San Patricio, el día de los padres, el día de las madres, y todos esos días pues siempre hacen cambio y traen mercancía que se mueven en esos días, porque todo lo hacen por conveniencia. Muchas iglesias han permitido y han entrado el pecado, vive Jesús, aleluya, y muchas iglesias ya no se sabe cuál es el cristiano o cuál es el que le sirve a Dios. Y el cristiano de hoy en día anda por la calle, vive Jesús, aleluya, y a veces sale una palabra y uno dice, pero esa persona le servirá a Dios. ¿Y por qué nos sorprendemos? Porque a veces la forma de esa persona que está vistiendo no es la forma que a Dios le agrada, vive Jesús, aleluya. Tanto hombre como mujer, vive Jesús. Y la forma a veces de comportarse, la forma a veces de hablar, vive Jesús, aleluya. Y vemos que todo lo que está pasando en este tiempo es que la ira de Dios está sobre las naciones, no solamente sobre Israel y los Estados Unidos, sino sobre todas las naciones, vive Jesús. Esta nación había el sueño americano y todo el que venía era bien recibido. Ahora, vive Jesús, le han cerrado las puertas. En el tiempo del presidente Reagan y el presidente Bush padre, en ese tiempo de esos dos presidentes tumbaron la muralla de Berlín, pero se la trajeron para los Estados Unidos y entonces ahora han puesto, vive Jesús, esas murallas para que ninguna otra persona entre, vive Jesús, aleluya. Y entonces con la excusa de que no entre droga y no entren agentes, vive Jesús. Pero si la droga está ya aquí en las calles matando los propios americanos, matando, vive Jesús, aleluya, toda clase de gente, vive Jesús, aleluya, y ellos peleando con el vecino, como está haciendo Israel, peleando con el vecino, mientras tienen al demonio dentro de sus puertas, vive Jesús.